estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Le invito que abra o encienda su Biblia en el segundo libro a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y como expresaba nuestra hermana Dígnora, estamos en el mes de noviembre, el mes en que la iglesia se reúne para celebrar las misiones, la convención misionera. Y si mi memoria no me falla, creo que desde el año 98 la iglesia por primera vez en el año 98 celebra una convención misionera. Y desde el año 98 hasta el presente año, siempre la iglesia ha estado allí recordando, aportando, orando y apoyando la labor misionera. Y en esta noche quiero hablarte, aprovechando lo de la convención misionera, lo siguiente. He titulado este mensaje Demasiado valioso para perderse. Demasiado valioso para perderse. Y el segundo libro a los Corintios nos da una claridad sobre esto que vamos a hablar. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo expresa algo muy claro. El siguiente, por favor. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es cierto, todo proviene de Dios. La salvación de la humanidad proviene de Dios. Pero hay algo implícito aquí, y es que la iglesia ha recibido un tesoro tan invaluable, un tesoro tan especial, que no podemos darnos el lujo de perderlo. Y es la proclamación, es llevar el mensaje de esperanza. Pablo apela y dice, todo proviene de Dios, pues, quien proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siguiente, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Siguiente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hemos recibido, como les dije, un tesoro que no se puede perder, y es la palabra de la reconciliación. La palabra que el Señor confió a su iglesia. Y estamos a las puertas, a 8 días de comenzar la convención misionera. Pero esto es más que un evento, es más que un espectáculo, es más que una decoración, es un tesoro invaluable que el Señor confió a su iglesia. Y quiero hablarte en esta noche, quizás tú estás pensando qué vestido típico usar. Quizás estás pensando qué comida típica preparar. Pero quiero que en esta noche entiendas lo siguiente. Cuando tú te coloques ese vestido típico, entiende que es más que una vestimenta. Entiende que a través de esa vestimenta hay personas, familias representadas que no tienen el tesoro que tú y yo tenemos en nuestras manos. Cuando tú estés probando el próximo miércoles cada sabor del mundo,
entiende lo siguiente, que esa comida la comen personas que no tienen el tesoro que tú y yo tenemos. Hay personas en este momento que adolecen de escuchar el mensaje de salvación. Y es un tesoro, amada iglesia, que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar y que se pierda. Es algo tan valioso que costó la sangre de Cristo. Y delante de mí hay personas, familias, en quien el Señor ha confiado ese tesoro, en quien Dios ha colocado en sus manos ese tesoro. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos para ver cuál fue el precio que se tuvo que pagar por este tesoro. Marcos capítulo 15, versículos 16 en adelante. Vamos a ver algunas connotaciones de lo que Cristo tuvo que padecer para que hoy nosotros como iglesia podamos disfrutar o tener en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, la gran comisión. Y el versículo 16 dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le reverenciaban. Y por un momento, imagínate, iglesia, esta escena: el dador de la vida, el creador del universo, siendo vituperiado, siendo golpeado, siendo escupido. Allí el siguiente versículo dice así, 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Imagínate, iglesia, esta escena, al dador de la vida. Por un momento imaginémonos cómo nos sentimos nosotros avergonzados cuando quizás por algún accidente nuestra ropa se cae de nuestro cuerpo. Imagínate a Cristo en esa escena allí rodeado de personas, desnudándole, y después empezar a caminar por las calles de Jerusalén con una cruz sobre sus hombros, exhibido como el más vil de los delincuentes, lo peor, porque la muerte de cruz era usada por el Imperio Romano para los peores delincuentes de la historia. Y ver al dador de la vida caminando por las calles de Jerusalén con esa cruz a sus hombros, porque él tenía un objetivo, amada iglesia. Él quería confiar el mayor tesoro que tiene la iglesia en la actualidad, amada iglesia, y es poder llevar y proclamar el mensaje de salvación, es poder llevar y anunciar y decirle a la gente que hay esperanza, que hay respuesta, que hay amor de parte de Dios para nosotros. Por un momento imaginémonos el precio que tuvo que pagar Cristo por redimir la humanidad, por darle a la humanidad una segunda oportunidad. Es un tesoro incalculable,
Es algo valioso que no podemos darnos el lujo de perderlo. Y después de la resurrección de Jesús, después que Cristo vence la muerte, después que Cristo vence los vituperios, después que Cristo vence la muerte, déjame decirte, amada iglesia, la resurrección es parte esencial del testimonio de la iglesia ante el mundo. Es decir, si nosotros quitamos la resurrección de nuestra fe queda sin soporte. Nuestra fe no tendría soporte, pero la resurrección es el testimonio evidente de la iglesia ante el mundo. Nosotros, escúcheme, como iglesia, nosotros no contamos lecciones de vida de un buen profesor. Nosotros contamos la realidad de que Cristo se levantó de entre los muertos. Usted y yo, a través de ese tesoro que es la proclamación, el anunciar la palabra, estamos diciéndole al mundo que es cierto que Cristo venció la muerte y que hay evidencia histórica y física de eso. Pero al transcurrir los siglos, la iglesia no ha visto la proclamación como un tesoro. La iglesia no ha visto el anunciar las palabras de las buenas nuevas de salvación la ha visto más bien como una carga, la ha visto más bien como algo que es para X personas, la ha visto más bien como que es para ciertas personas. Y entiendo que no todos van a ir al campo misionero. No todos vamos a llevar a una nación en particular el mensaje de salvación, lo entiendo. Pero yo también entiendo que la palabra es clara en la gran comisión cuando Jesús habla en Mateo y expresa antes de ascender a los cielos la responsabilidad y el privilegio que le está otorgando a la iglesia de colocar en sus manos un tesoro que no se puede perder porque fue de alto costo. La gran comisión es muy clara y es que todos tenemos que compartir este tesoro. Es que todos tenemos que llevar este tesoro a aquella persona que no le conoce. Es que todos nosotros, independientemente del cargo, de la profesión, del ministerio que desarrollemos, necesitamos compartir este tesoro que el Señor confió a su iglesia. Y el tesoro es la proclamación del mensaje de salvación. El tesoro es que Cristo vino a esta tierra, dio su vida y resucitó de entre los muertos y que hay esperanza y que el Señor anhela estar un día con nosotros, reunidos con Él. Pero para esto hay una situación aquí, la palabra es muy clara. Muchos son llamados, pero muy pocos queremos tomar esta responsabilidad en nuestras manos. Muy pocos queremos decirle, Señor, yo quiero cuidar ese tesoro. Yo quiero compartir ese tesoro con alguien. Yo quiero expresarle a alguien lo que tú me has dado. Nos cuesta. Pero quiero que me acompañe al mismo Evangelio de Marcos. Y dice de la siguiente manera, Marcos 16. ¿Qué dijo Jesús acerca de este tesoro? Marcos 16:15 dice, y les dijo, id
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuche, amada iglesia, este tesoro es tan poderoso, este tesoro es tan especial, que no importa las tinieblas, no importa la circunstancia que el enemigo quiera usar, pero cuando llega la palabra a un lugar, a una comunidad, a una ciudad, algo tiene que acontecer, porque la palabra tiene poder para transformar cualquier circunstancia. Y es cierto lo que evidencia allí la Escritura cuando el Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre haremos proezas. En su nombre haremos proezas. En su nombre haremos grandes cosas para el Señor. En su nombre seremos testigos. El capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero quiero detenerme aquí, porque la palabra, el original de esa escritura, no dice me seréis testigos, dice me seréis mártir. Usted sabe qué significa un mártir. El original de ese capítulo 1 de Hechos dice me seréis mártir, no me seréis testigo. Es decir, que cada uno de los discípulos que fue a compartir la palabra, a expresar, a llevar las buenas nuevas de salvación, experimentó, a excepción de Juan, experimentó el martirio. Y no le voy a decir cuántos estamos aquí dispuestos a morir por la causa del Señor, pero cuántos estamos dispuestos a no dejar perder este valioso tesoro que el Señor confió a su iglesia. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, yo quiero hacer que este tesoro no se pierda, que este tesoro pueda llegar a aquellas personas que le necesitan? Pero ¿qué ganamos nosotros como iglesia cuando nosotros llevamos este gran tesoro a aquellas personas que lo necesitan escuchar? ¿Qué podemos ver nosotros como iglesia a aquellas personas cuando escuchan este tesoro? Nosotros podemos compartir este tesoro que el Señor ha confiado a su iglesia. Y en la palabra hay muchos ejemplos de lo que puede acontecer, de lo que el Señor puede hacer cuando la iglesia se decide a compartir este tesoro. Y lo primero que podemos ver aquí, escúcheme, es que cuando la iglesia se decide a compartir este tesoro, la iglesia puede quitar la ceguera espiritual del mundo. Cuando nosotros nos decidimos a compartir, cuando nosotros nos decidimos a llevar el mensaje de salvación, cuando nosotros valoramos y entendemos que no es cualquier cosa lo que tenemos nosotros en nuestras manos, el Señor obra y puede quitar la ceguera espiritual de las vidas que no le conocen. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos hay un ejemplo claro de esto. Hechos 8:26 expresa la palabra de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve por el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido para adorar. Versículo 28 dice, volviendo sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Este año la convención hemos decidido tocar un tema y es el Espíritu Santo y las misiones. ¿Cómo ha sido el obrar durante toda la historia de la iglesia? Bajo un lema, ungidos para cumplir una misión. Y cuando yo leo este capítulo 8, veo el obrar del Espíritu Santo a través de su iglesia. Veo que este hombre, Felipe, entendió que este tesoro que había sido encomendado para la iglesia era una herramienta para traer liberación al que está en ceguera espiritual. Este hombre, a pesar de venir de Jerusalén, este hombre, a pesar de tener la escritura en sus manos, este hombre, a pesar de ser una persona de eminencia, necesitaba experimentar un encuentro con el Señor y necesitaba tener un encuentro, necesitaba tener en sus manos el mayor tesoro que el ser humano puede tener. Y dice la historia que este hombre no comprendía lo que decía el capítulo 53 de Isaías. Y él decía, ¿de quién dice esto la palabra? ¿De quién lo dice? ¿De él mismo o de algún otro? Y amada iglesia, así hay personas en el mundo, en tu barrio, en tu ciudad, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero que tú y yo tenemos en nuestras manos un tesoro tan especial que puede traer luz, que puede abrir su entendimiento, y es la palabra del Señor. Es tan poderosa, amado hermano, que a través de la palabra fue creado el universo que nosotros vemos. Es tan poderoso que no interesa qué tan oprimida puede estar una vida. Pero cuando la luz del Evangelio resplandece en una vida, algo tiene que acontecer, porque la palabra tiene poder. Y ese día este hombre comprendió quién era Cristo. Ese día este hombre entendió lo que Cristo había venido a hacer a la tierra. Y escúcheme, amado hermano, muchas veces quizás vamos a tener solo una oportunidad en la vida para compartirle el Evangelio a ciertas personas. Porque dice la palabra que nunca más Felipe volvió a ver el etíope. Pero por un momento imaginémonos qué hubiese pasado si Felipe se hubiese quedado campante allí donde estaba. ¿Qué hubiese pasado con este hombre? ¿Dónde estaría este etíope? Y estamos llamados a compartir este tesoro, porque cuando nosotros lo compartimos, amada iglesia, la ceguera espiritual, el entendimiento entenebrecido se quita del ser humano, porque la palabra, dice la escritura, que es más poderosa y más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y que penetra aún hasta lo profundo del corazón y aún hasta lo profundo de los tuétanos de nuestros huesos. Estamos llamados, amados hermanos, a no dejar perder este maravilloso tesoro. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia da a conocer este tesoro? El Evangelio de Juan capítulo 4 nos describe otra historia. Versículo 16 dice de la siguiente manera: Jesús dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La historia describe lo siguiente: esta mujer cada día venía al mediodía al pozo a buscar agua. Culturalmente en el Medio Oriente las mujeres solamente tenían un horario o dos horarios, básicamente era por la mañana y por la tarde, cuando la mujer podía ir a buscar agua, y no lo hacía sola, siempre se hacía en compañía. Pero esta mujer constantemente venía a mediodía a este lugar. Esta mujer constantemente venía a esta hora donde no había nadie en este pozo, ocultándose, ocultando su situación, ocultando la circunstancia que estaba agravando su alma. Y es de lo que te quiero hablar. Cuando la iglesia comparte este tesoro, damos a conocer el más grande amor que ha existido y que va a existir sobre la tierra. Esta mujer, por algunas circunstancias, había estado buscando amor. Esta mujer, por alguna circunstancia, había estado anhelando que alguien la amara de verdad, que no la usara, que no fuera simplemente un instrumento o una diversión. Pero esta mujer, ocultando su condición, dice la historia que Jesús llegó a ese lugar porque le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario darle a conocer a esta mujer el verdadero amor que puede suplir la necesidad que tiene el ser humano. Y esta mujer, cuando se es confrontada con Jesús, le dice: Señor, no tengo marido. Porque he tratado de buscar, he tratado de sentirme amada, he tratado de sentir que valgo. Y así, amada iglesia, como esta mujer, hay personas allí afuera, hay hombres, mujeres que necesitan experimentar el verdadero amor del Señor. Necesitan experimentar ese amor que suple la necesidad de nosotros como ser humano. Es un amor que no te va a señalar, es un amor que te va a dar paz, es un amor que no se va a aprovechar de ti. Es un amor que la gente de allá afuera necesita escuchar, necesita conocer. Pero ¿cómo lo van a conocer si nosotros como iglesia no queremos compartir del mayor tesoro que hemos recibido, que es la palabra, que es las buenas nuevas de salvación? Y este tipo de temas o de palabras no es muy popular en la iglesia. No son muy agradables. Pero, amado hermano, cuando nosotros como iglesia nos involucramos y le damos al Señor nuestro tiempo, vemos el manifestar de Dios en otras vidas. Porque cuántas familias han llegado a este lugar ansiosas, sedientas de experimentar el verdadero amor. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer del Señor estábamos como estaba esta mujer, mendigando, buscando? Y así el Señor quiere que nosotros como iglesia vayamos a esas vidas, vayamos a esas personas y le podamos decir: Cristo puede brindar un amor. No tienes que dar nada a cambio para recibir ese amor. Solamente creer que Cristo murió por nosotros, solamente creer que Cristo nos redimió de la maldición. Y un día, hace muchos años, o hace unos 4 años más aproximadamente, estábamos nosotros por el río Corriente,
estábamos repartiendo para una Navidad, si no me equivoco, en Perú se reparte un pan llamado panetón, un pan italiano. Para Navidad se celebra en Navidad con una bebida achocolatada hecha de maicena y de cocoa. Y nosotros nos dimos a la tarea de ir de comunidad en comunidad a llevarle a los niños un pedazo de panetón, un vaso de, de cocoa. Y en medio de ese proceso, recuerdo que yo llevaba unas cajas, me bajaba del bote. En esa época no era muy experto todavía en el equilibrio sobre un bote en el río. Y recuerdo que atracamos en un puerto de una comunidad y llegamos a comenzar a bajar las cosas. Y en medio de nuestro deseo de que esta comunidad conociera de ese amor del Señor, yo cometí una situación, me moví demasiado rápido y no vi que había una soga que estaba sosteniendo el bote. Y perdí el equilibrio, me caí, y cuando yo caigo hacia la tierra, había una estaca parada así de frente, y yo logro botar la caja de los panetones y esa estaca me pega aquí en mi corazón. Y mi esposa, cuando ve esa escena, se agarra la cabeza y pega un grito y me dice: ¿estás bien? Porque, hermanos, ese día yo vi la mano del Señor, porque lo más probable, lo más lógico era que esa estaca se incrustara en mi corazón, pero ese día vi el obrar y el proteger de Dios, como dice en la Escritura, que en su nombre Él cuidará de nuestras vidas. Él, aunque comiéramos cosas mortíferas, Dios nos protegerá. Cuando nosotros salimos, cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, Dios tiene cuidado de nosotros. Y aun cuando nosotros no lo hacemos, también Él nos cuida. Y ese día vi la mano de Dios, porque yo me revisaba. Mi esposa me revisaba y me decía: ¿estás bien? Y en la noche se levantaba porque creía que mi corazón se iba a dejar de latir. Porque una cosa es contarle, amado hermano, y otra cosa es estar allí en ese momento cuando yo veo que esa estaca queda aquí en mi pecho y no produce ninguna clase de rasguño, no produce ninguna herida, no produce nada. Pero, amado hermano, y le puedo decir con libertad en esta noche, mi esposa y yo estamos dispuestos aún a dar nuestras vidas con tal que la gente conozca el nombre del Señor, con tal que la gente conozca ese amor que tú y yo hemos conocido, ese amor de nuestro Padre, con tal que la gente esté cerca de ese amor. Estamos dispuestos aún a dar nuestras vidas. Por eso, amada iglesia, en nuestro corazón hay un anhelo en esta convención. Más que un espectáculo, más que una situación de vestirse y de dar comida, debemos crear una conciencia entendiendo que el Señor ha depositado en Centro Bíblico Rodadero un tesoro que no se puede perder. Un tesoro tan valioso que costó la sangre de Cristo. Pero, ¿qué ve la iglesia cuando sale a compartir la palabra? Y hay otro ejemplo aquí en la Escritura. En tercer lugar, cuando nosotros salimos a llevar ese tesoro, hay sanidad para los enfermos. Hace algunos años yo
Yo sufrí quemaduras de tercer grado en mi cuerpo. Quizá no se nota mucho porque estaba muy pequeño. Pero estuve hospitalizado en esa época cuando en Barranquilla estaba el Francisco de Paula en la 43, un hospital infantil. Allí me internaron y durante mucho tiempo mi mamá solo me veía por una ventana porque mi piel, la carne que estaba sobre mi piel estaba expuesta y podía adquirir cualquier bacteria y morirme. Y cuando uno va a los hospitales, amados hermanos, hay personas anhelando ser sanadas. Cuando uno va a diferentes circunstancias o situaciones que el Señor le permite ver, personas que están padeciendo una enfermedad y el mayor anhelo que tienen estas personas es recibir de parte de Dios un milagro. Y cuando nosotros como iglesia compartimos el mensaje de salvación, somos testigos de grandes milagros y prodigios. Y en la palabra, en el Evangelio de Lucas, hay un ejemplo muy claro en esto. Y dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Por un momento imaginémonos a este hombre enfermo de lepra. Los enfermos de lepra de la época son sacados fuera de la ciudad, son aislados totalmente. En Iquitos todavía hay este tipo de enfermedad. Hay un leprosario en la selva. Y las personas cuando tienen esta enfermedad son aisladas totalmente. Y por un momento imaginémonos este cuadro de este hombre. Se encuentra con Jesús y lo mira a los ojos y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes poner tu mano. Y por un momento, ¿cuántas veces hemos ido a los hospitales y cuántas veces hemos visto una persona enferma? Y muchas veces el enfermo anhela al menos sentir una mano allí que le aliente, una mano allí que le diga: ánimo, el Señor está contigo. Muchas veces el enfermo está queriendo no sentirse rechazado. Pero amada iglesia, nosotros como pueblo de Dios, tenemos respuesta aún para la enfermedad, tenemos respuesta aún para aquel que está desahuciado, tenemos respuesta para aquel que no tiene esperanza en este mundo, porque Cristo Jesús no solamente venció la muerte, sino que también en su cuerpo llevó la enfermedad y la venció. Y en Él tenemos sanidad para nuestro cuerpo. Y un último ejemplo que tenemos aquí en la palabra es el siguiente. Cuando llevamos el mayor tesoro, los encarcelados son libertados. Y quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 en adelante. Para ponerlo un poquito del contexto, Pablo por 2 ocasiones le había prohibido al Espíritu Santo que llegase a predicar a ciertas zonas. Por 2 ocasiones el Espíritu Santo le dice a Pablo: no llegues a este lugar. Pero había una razón de ser porque el Espíritu Santo le había dicho a Pablo de la siguiente manera. Y dice esta historia en el versículo 25: pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. De repente el carcelero, viendo, por un momento, imaginémonos esto: ¿qué preso? Yo todavía no conozco ningún preso que la cárcel se le abra y se quede dentro de la cárcel. Eso me parece increíble. Yo viví también muy cerca, allí en la cárcel en Barranquilla, y normalmente había a veces situaciones donde se escapaban personas. Y a veces vemos las noticias de cuando el INPE transporta a los presos y ocurren accidentes, lo primero que hacen los presos es escaparse. Pero aquí en esta historia ocurrió algo. Dice que el Señor llevó a Pablo y a Silas a lo profundo de un calabozo. Pero ¿por qué el Señor le permitió a Pablo y a Silas experimentar? Porque habían sido golpeados, habían sido puestos en el cepo, y Pablo y Silas a medianoche cantando y alabando al Señor, y los presos oían. Y en medio de esa situación describe la historia que cuando hubo ese terremoto, estos hombres no escaparon, estos hombres se quedaron en este lugar, estos hombres no aprovecharon este papayazo, como diríamos nosotros, sino que se quedaron aquí, se quedaron ahí. Y te puedo decir, amado hermano, que ese día ocurrió algo en el corazón de estas personas que estaban allí metidas, presas. Y es que escucharon el mayor tesoro que nosotros podemos escuchar. Escucharon hablar a Pablo de un Dios todopoderoso. Y ese día, a pesar de que las puertas de la cárcel se abrieron y aún las cadenas se le cayeron, ellos entendieron ese día que aunque tú estés en una cárcel física, que aunque tú estés en una cárcel espiritual, oprimido quizás por el adulterio, oprimido por la droga, oprimido por tantas circunstancias que oprimen a la humanidad, déjame decirte que cuando nosotros como iglesia llevamos el tesoro del mensaje de salvación, estas personas realmente entran en una verdadera libertad, y estas personas pueden experimentar libertad en sus vidas aún estando dentro de una cárcel, porque esto ocurrió en ese lugar. Porque dice la historia que el carcelero aún estaba pensando en suicidarse, porque pensaba que todos habían escapado. Pero ese día Pablo entendió, ese día nosotros comprendimos que cuando nosotros como iglesia anunciamos, proclamamos, cuando nosotros nos damos a la tarea de compartir este mayor tesoro que tenemos, aquellos que están en cautividad, oprimidos por el pecado, oprimidos por circunstancias, vienen y experimentan libertad en su vida y en su alma, y son verdaderamente libres. Porque nosotros somos testigos, amados hermanos, que estábamos oprimidos, que estábamos en cárceles, y Cristo vino y nos libertó. Cristo vino y nos dio una verdadera libertad. Y en esta noche, yo le invito en este momento que usted se coloque sobre sus pies, por favor, y que pueda pensar en este tesoro que no se puede perder, en este tesoro que el Señor ha confiado, en este tesoro que el Señor ha colocado en tus manos, que el Señor ha venido a tu familia para compartirlo. Estamos a 8 días de iniciar la convención misionera, pero ¿con qué actitud vamos a venir? ¿Con qué actitud vamos a enfrentar este desafío de la obra misionera? ¿Con qué actitud voy a venir delante de Dios? ¿Con qué actitud voy a llenar esa promesa de fe? ¿Con qué actitud?
Y es que, amada iglesia, el Señor ha confiado la palabra de reconciliación a nuestras manos, las ha colocado en nuestras manos. Y en esta noche, por un momento, piensa en lo siguiente. En esta noche, por un momento, te invito a que por un momento visualices cada una de estas personas representadas por una bandera de esta, cada una de estas naciones representadas, cada una de estas familias que tú conoces en tu barrio, cada una de estas familias que tú tratas a diario, o cada una de estas personas con las que tú te relacionas y que no han tenido la oportunidad de disfrutar del mayor tesoro que tenemos nosotros como iglesia. Tienes amigos, vecinos, tienes personas allegadas, tienes compañeros de trabajo, tienes personas que se mueven en tu círculo, personas que necesitan que nosotros compartamos el tesoro tan valioso que no se puede perder. Amantísimo Rey Celestial, estamos delante de tu presencia, Dios. Estamos ante ti, Señor. Estamos delante de tu presencia para expresarte, Dios. Primero, para agradecerte por confiar en nosotros, por confiar a la iglesia este tesoro tan valioso y llevar las buenas nuevas. Este tesoro, Señor, que costó tu sangre, que costó el vituperio de Cristo, que costó, Señor, la humillación de Cristo. Amantísimo Dios, ayúdanos a entender, Dios, que tenemos delante de ti un compromiso, Señor. En medio de estos tiempos de caos, en medio de estos tiempos, Señor, donde quizás aún la fe, Señor, está en decreción, Señor. Aún, Señor, en medio de estas circunstancias, Señor, que como iglesia nosotros podamos, Dios Todopoderoso, llevar esperanza, llevar ese amor, Señor, llevar libertad para el oprimido, llevar libertad para aquel que necesita, Dios. Señor, aquí están mis manos. Exprésale, dile, Señor, hoy yo quiero atesorar ese tesoro. Hoy quiero, Señor, poder compartirlo, poder darlo a aquel que lo necesita, poder expresarle al mundo, Señor. Precioso Dios, porque tú ruegas a través de nosotros, Señor. Tú le ruegas a la humanidad. Tú le dices a la humanidad que se reconcilien contigo, y el instrumento que tú usas es tu iglesia, es tu pueblo, Señor. Y aquí estamos, Señor. Señor, queremos, Padre, entender, Dios, que este tesoro no se puede perder, que este tesoro tiene que llegar a las manos que lo necesitan, que este tesoro tiene que ser enviado y proclamado y llevado, Señor. Precioso Dios. Padre, ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos como iglesia a comprender, Dios, que un día estaremos delante de ti, Señor. Porque es tu anhelo y tu deseo, Señor, que la humanidad, Señor, venga a salvación. Que la humanidad venga, Señor, a ese encuentro contigo, Dios Todopoderoso. Amantísimo Rey Celestial,
Hoy te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Hoy, Dios Todopoderoso, Señor, ayúdanos a entender, Dios, este privilegio que tenemos al celebrar esta convención misionera, Señor. Al celebrar, Señor, al anunciar las buenas nuevas de salvación. No solamente este mes, Señor, sino a cada instante, a cada momento, Señor. Precioso Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.